Senadora Susana Correa, muy buenos días. Ministro, muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Bueno, senadora, hace un tiempo Buenaventura se puso en paro, se puso en pie de lucha, porque no tenía recursos, porque la situación de la ciudad es atroz, la situación de los niños, la situación de las calles, la situación de Buenaventura era dramática. Y entonces, como resultado de ese paro, el gobierno prometió unas cantidades enormes de dinero que llegarían por la vía presupuestal o que llegarían con un fondo especial que se crearía para salvar a Buenaventura y rescatarla del olvido. ¿Qué ha pasado con eso, senadora? Porque tenemos noticias de que Buenaventura otra vez quiere ponerse en pie de guerra. ¿Qué ha pasado? ¿No llegó el dinero? ¿No lo tienen? ¿Fueron promesas vanas? ¿Qué pasa con Buenaventura? Bueno, doctor Londoño, yo creo que tenemos que separarlo en dos. El primero fue las mesas de trabajo que se hicieron durante el paro. En esas mesas de trabajo, cada uno de los ministerios dijo que chichiguas, porque la verdad era que eran chichiguas, le quedaban en sus presupuestos para mandarlos a Buenaventura. La última vez que tuvimos bloque parlamentario se hizo un seguimiento, algunos de ellos estaban llegando. El senador Alexander López, que era el líder de la mesa, decía que se estaba cumpliendo. Sin embargo, los líderes del paro que estaban también en la reunión del bloque dieron un ejemplo. Uno de los compromisos eran 18.000 millones de pesos en cultura y deporte y habían llegado solamente 2.500 y así fue el ejemplo general, o sea que no se estaba cumpliendo las chichiguas que se habían comprometido dentro del paro en esas mesas de trabajo. ¿Cuál es la mayor sorpresa? Y fue con el presupuesto del 2018, porque como estas chichiguas eran del 2017 y era lo que le quedaba a cada ministerio para poder ayudar a Buenaventura, nosotros lo que hicimos fue crear un patrimonio autónomo, pero si ese patrimonio autónomo no tiene recursos, pues lógicamente no va a llegar a ningún lado. Se puede crear todo lo que se quiera, que si no hay plata, pues no llega a ninguna parte. Y en la discusión del presupuesto, pues Buenaventura vuelve y se queda sin un peso. Entonces, se creó una ley, un patrimonio autónomo sin plata. ¿Qué vuelve a suceder? Ministro, usted mismo lo ha dicho, Buenaventura otra vez engañado por este gobierno que está engañándolo desde el año 2014, cuando llegó, si ustedes se acuerdan, en las casas de pique y se comprometió a entregar 400 millones de dólares. Luego esos 400 millones de dólares ya no eran para Buenaventura, sino para toda la costa pacífica, que además tampoco nunca llegaron. Entonces este gobierno sigue engañando a Buenaventura, sigue comprometiéndose y prometiendo muchísimas cosas que hoy, lamentablemente, desde el día que se aprobó ese presupuesto, o que el Congreso o los otros partidos de la Unidad Nacional aprobaron ese presupuesto, pues el rubro para Buenaventura no existe. ¿No existe ese rubro? ¿Lo propusieron y lo rechazaron a instancias de quién? ¿Del ministro de Hacienda? ¿Quién propuso? Claro, él ¿Sí? es el que define, él es el que dice si se vota sí o no, él es el que cancela las votaciones en el momento que sabe que va a perder, como lo hizo el miércoles en la noche. Es él el que definitivamente manda en esa parte del país. Pero gravísimo, pues, que manda el Ministerio de Hacienda en el Congreso de la República. Los congresos, doña Susana, tuvieron origen precisamente como una expresión del pueblo para limitar el poder absolutista de los tiranos. Esa es la función esencial del Congreso. Claro, y lo limitan a través del presupuesto. Pues si no funciona y el ministro de Hacienda es el que hace y deshace con el presupuesto, pues entonces ¿para qué Congreso? Pero esta situación de Buenaventura es de una gravedad extraordinaria. ¿No lo comprende así el ministro de Hacienda? Pues debe ser que no desde que no tuvo en cuenta ese rubro para ese patrimonio autónomo que se creó mediante una ley, no puso nada y la verdad es que yo me quedé aterrada el miércoles, doctor Londoño, usted lo acaba de decir, el Congreso debe ser totalmente independiente. Cuando nos cancelan una votación porque iba ganando el sí
y él consideraba que se debería votar no. Y él empieza por los corredores del Senado a decirle a la gente que vote no. Ahí nos dimos cuenta lo que realmente sucede en el Congreso para que voten el presupuesto. O sea, esto no estamos hablando de nada lejano, aquí estamos hablando realmente que él maneja los recursos y la mermelada. ¿Cuántos eran los recursos prometidos para Buenaventura? Bien por la vía del presupuesto o bien en la creación de ese patrimonio autónomo que usted dice es un patrimonio sin plata, lo que quiere decir que no es patrimonio. ¿Cuánto era lo prometido? A ver, lo que se había hablado de las chichiguas de los ministerios, alrededor llegábamos más o menos a 1.1 billones de chichigüitas de cada uno de los ministerios, en donde estaba lógicamente acueducto, había para educación, había volver a sacar adelante el hospital, la gobernadora daba una parte, el gobierno nacional daba otra, el hospital lo acaban de abrir, un hospital que debería de ser nivel 3 o nivel 4, a duras penas está empezando como nivel 1, en eso había 1.1 billones, y para el patrimonio autónomo se había dicho que se empezara con 1.8 y que empezáramos a revisar a ver si la contraprestación de la sociedad portuaria o de los puertos podía cambiarse. Hoy es 80-20, que le queda 20 al municipio, 80 a la nación, que si se podíamos empezar a mezclar 60-40 y que ese 40% se fuera a ese patrimonio autónomo. Pero además se estaba revisando otra fuente, que es que Buenaventura le deja, por medio de la DIAN, a la nación más de 4 billones anuales. Entonces, que miráramos definitivamente si de esos son productos realmente del puerto de Buenaventura, cómo podíamos hacer para también alimentar ese patrimonio autónomo. Ese patrimonio autónomo se manejaría no por medio de la alcaldía, sino que habrían un comité, incluida la Cámara de Comercio de Buenaventura, que fuera especialista para que realmente esos recursos no se perdieran. Y en definitiva, ¿no hubo recursos para el patrimonio autónomo? No. ¿No? Buenaventura se quedó afuera del presupuesto 2018. Pero, senadora, esto que usted nos está diciendo es de una gravedad extraordinaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese es el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico. Ese debiera ser la ciudad más pujante del occidente colombiano. El puerto, lo que nos une al resto del mundo y nada menos pues que al oriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya usted lo dijo al principio, ministro, están amenazando otra vez con un paro. Ya nos dimos cuenta las pérdidas en el país entero, no solamente por exportaciones, sino también por importaciones. Usted sabe todo lo que entra por Buenaventura y hoy vemos ya otra vez una amenaza de paro precisamente por el incumplimiento de este gobierno desde el inicio. Qué horror, por Dios, qué horror. De manera que ni siquiera le hicieron la promesa. Porque otra cosa era que la cumplieran o no la cumplieran, pero la promesa no existe. ¿No hay recursos asignados para el patrimonio autónomo de Buenaventura? No. Bueno, senadora, más claro, no tiene uno donde perderse con su respuesta, ¿no? ¿Qué significa no? Pues no es no, que no hay recursos para Buenaventura. De manera que esperen a ver qué va a pasar, porque es una situación insostenible. El paro anterior se levantó sobre la base de que llegarían estos recursos, ¿o nos equivocamos, senadora? No, así era. Primero se hizo la primera negociación que fueron las mesas de trabajo con cada uno de los ministerios pero el fin y el objetivo era realmente no que les dieran plata en ese momento y que se empezaran a solucionar los problemas de a poquito, no, lo que se quería era una solución integral para Buenaventura y por eso lo que hicimos el bloque parlamentario, todos los parlamentarios del Valle del Cauca fue presentar ese proyecto de ley sobre el patrimonio autónomo y lógicamente si el patrimonio autónomo no tenía plata pues nos matan igualmente el proyecto de ley, puede quedar creado, sin plata no sirve para nada. Patrimonio sin plata, es una contradicción en los términos. Bueno, senadora, ¿y la carretera Mulalolo-Guerrero? Por lo menos denos la noticia de que eso sí está en plena marcha. No, tampoco, ministro. La última vez que hablamos nos habían dicho que el Ministerio del Interior ya estaba arreglando lo que era consulta previa con Mulaló.
Hoy no han podido concertar con un corregimiento que hay en el municipio de La Cumbre que pasa por allí y seguimos todavía con la carretera sin empezar. ¿Está adjudicado el contrato? Está adjudicado el contrato desde el año 2015. ¿2015? Sí, señor. Mayo del 2015, si no me equivoco. ¿Usted recuerda a quién le adjudicaron ese contrato? Claro, Corfi Colombiana. Corfi Colombiana. Sí, señor. Bueno, y senadora, ¿y entonces qué pasa? Un lucro cesante gigantesco, habrá que necesidad de revisar presupuestos, ¿y por qué se opone un corregimiento o un poblado cualquiera a la construcción de la carretera? Ministro, es lo mismo que siempre hemos hablado sobre las consultas previas. Sin embargo, en este caso, no es que en el sitio se hayan creado viviendas y haya sido el negocio de las consultas previas como sí lo fue o lo ha sido en Altos de Zaragoza de la carretera Buga-Buenaventura, porque ahí lo que se crearon fueron un mundo de casitas, todas igualitas, todas hechas el mismo día, y eso corresponde a esa mafia que hay en las consultas previas, que cada vez que va a haber un proyecto, pues se van para allá para sacarle provecho al proyecto. Sin embargo, en La Cumbre, estos corregimientos existen desde hace muchísimos años. Este es un corregimiento que es más de fincas, lógicamente tiene un casquito urbano, y la carretera pasa por allí. Nunca se sensibilizó el proyecto con ellos y lógicamente después de que se vio que se estaba negociando con Mulaló para poder empezar la carretera, pues ellos también dijeron que a ellos nunca se les había consultado, que a ellos nunca se les había sensibilizado ni socializado el proyecto y que ellos también consideraban que ellos debían hacer parte de él. Entonces, esa consulta previa todavía no se ha terminado y por ende la carretera no empieza. Ahora, yo no entiendo y he preguntado varias veces y no me dan una respuesta, es por qué la carretera no empieza al revés, por qué no empieza desde Mulaló hacia, desde Lobo Guerrero hacia Mulaló, que lógicamente La Cumbre está muchísimo más cerca de Mulaló y podrían haber muchísimos kilómetros para construir mientras paralelamente se negocia las consultas previas que no se han terminado. Tal vez porque si la carretera se inicia, se valorizan los reclamos de la población, ¿no? Sí, puede ser que ellos digan, no, pues ya no habría otra opción y seguramente podrían crecerse las peticiones de estos corregimientos que están llegando pues al final o al inicio de la carretera porque es hacia Mulaló. Bueno, y la carretera Buenaventura a Buga, ¿esa marcha bien? Sí, o sea, yo tengo que reconocer, esta carretera se contrató en el gobierno del presidente Uribe. La última vez que fue hace 2 semanas, ministro, me eché 1 hora y media de Cali a Buenaventura. Eso es algo que uno nunca se hubiera imaginado. Todavía hay pedazos que faltan, como le conté la vez pasada, esta carretera entra en un nuevo contrato con los mismos, con un consorcio, pero con los mismos Solarte. Esta carretera tiene un problema en Altos de Zaragoza que era consulta previa, donde le digo que se hicieron todas esas casitas, la vía sigue en una sola vía, ya los túneles están todos terminados, y faltan las 2 colitas. Las 2 colas de la carretera son Mediacanoa Buga y desde Citronela hasta el Sena, porque la ministra Bello había querido que esto fuera hasta el puerto, pero lo habían dejado hasta el Sena. Se está pensando en ver si se puede modificar para que realmente llegue hasta el Sena, porque usted puede llegar y usar la carretera en 1 hora y media a llegar hasta Citronela, pero ya la entrada por el puente del Piñal, que se vuelve una sola vía, se puede demorar de allí al puerto por lo menos entre 40 y 1 hora. Entonces se estaba pensando que esta carretera siguiera hasta el puerto, todavía ese pedazo no se negoció, estaban tratando de adicionárselo a este nuevo contrato, pero todavía no se ha hecho. Y tiene también dentro de este mismo contrato todo el mantenimiento de toda la vía desde Buga a Buenaventura. Bueno, senadora, pero gravísimo, porque esa carretera, no es que uno diga es que llegué al Sena, no es que yo voy es para el puerto.
la carretera lleva es a los camiones, a la carga al puerto y para salir del puerto hacia Buga. Pero si eso no se alivia porque queda ese cuello de botella del que usted nos habla, pues hemos hecho muy poco. A ver, ¿Qué es ministro, esa acuérdese que el presidente Uribe Sí, construyó la vía alterna. La vía alterna es la vía realmente de la carga, ¿sí? Esa vía en un lado de donde llega la Panamericana. Esta es más la carretera que lleva buses y vehículos hacia el centro de Buenaventura, pero quedó mochada en el Sena, y de usted del Sena hacia el centro o hacia el puerto se puede llegar a demorar entre 40 minutos y una hora. por eso. Entonces, pues hemos hecho muy poco. Hemos hecho muy poco porque esa carretera tiene que llegar al puerto. Sí, de Y todas maneras tengo que decirle que esa carretera que hizo el presidente Uribe, que es la vía alterna, es una vía que es solamente para la carga y funciona muy bien. entonces, por ahí se puede ir. Claro, O por sea ahí que se se van puede. los camiones, no se van los vehículos ni los buses, ni el transporte urbano. Pero los buses, los camiones sí. Sí, la vía alterna es solamente para carga, es solamente O, para camiones. o sea que esa carga sí está llegando con eficiencia hasta el puerto de Buenaventura. Esa carga, esa vía quedó muy buena y los camiones llegan hasta donde deben llegar, hasta cualquiera de los puertos que hay, hasta el Grupo Portuario o hasta TCW, que es la de los contenedores, o hasta la sociedad portuaria. Esa carretera quedó excelente y esa fue la carretera que taparon, si usted se acuerda, cuando el paro. Por eso el paro Claro. fue tan perjudicial para Colombia. Bueno, que ojalá pues no se repita y que eso tenga una solución, y la solución tiene que ser con dinero, porque ¿qué otra solución puede haber? Sería pues sorprendente que tuviéramos una excelente carretera, pero bloqueada por una ciudad indignada a la que le pusieron conejo, ya que está tan de moda los animalitos, ¿no? La paloma por un lado y el conejo por la otra, pues que le pongan conejo a Buenaventura, eso es de una gravedad extraordinaria. Porque Buenaventura, al pie, que es el puerto más importante sobre el Pacífico y el más importante de Colombia, muestra un espectáculo deprimente, la gente viviendo en aquella miseria, no hay alcantarillados, no hay servicios básicos. No hay Buenaventura agua, es un ministro, no hay agua. no hay, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? No hay agua. Entonces, ¿cómo vive la gente a 35 grados de temperatura? Que, Sí, allá hay, en la gran mayoría, el promedio, si podemos sacar un promedio en todo Buenaventura de agua, es alrededor de 9 horas. Pero hay muchísimos sitios donde a duras penas se la ponen 2, y hay otros sitios donde no tienen y lo que hacen es recoger agua de lluvia. qué horror, qué horror. Bueno, senadora, pues noticias buenas, noticias malas. La noticia buena es la existencia de una excelente carretera a la que le falta ya muy poco, las colitas que usted las llama, y que la gente pueda llegar hasta la ciudad por bus y por carro, pues debería ser lo ideal, pero por lo menos la carga llega y no tiene ese sobrecosto enorme de una mala carretera. Hora y media hasta Buenaventura, pues es que siempre la idea es que fueron 3 horas, ¿no es cierto? Sí, 3 hasta 4. Cuando era Entonces, solamente doble vía eran de entre 3 y 4 horas. entre 3 y 4 horas. Sí, señor. Cuando yo fui por tierra siempre se pensaba en 3 horas por lo menos, en 3 horas por lo menos. Bueno, senadora, pues muy grave esto para el Valle del Cauca. El Valle del Cauca respira por el puerto de Buenaventura. El puerto de Buenaventura es el tesoro del Valle del Cauca, es su camino de comunicación con la parte que será más rica del mundo en muy corto tiempo. Eso no puede quedar bloqueado. A Buenaventura necesita que le cumplan lo que le prometieron. Es que además se lo prometieron. Eso no es un secreto para nadie, senadora. No, es que lo están prometiendo desde el año 2014, ministro. Y la verdad es que Santos se ha portado demasiado mal con el Valle del Cauca, un valle que le puso en la reelección a más de 800.000 votos, un departamento que según él le cumplió, pero realmente él al Valle del Cauca no le ha cumplido y le sigue no cumpliendo.
Senadora Susana Correa, muchísimas gracias y hagamos votos porque lo de Buenaventura encuentre una solución razonable. No sabe uno cuál cuando ya está aprobado el presupuesto. Y dice la Constitución que no habrá gasto público ninguno que no esté en el presupuesto. Entonces no sé cómo le van a cumplir a ese patrimonio autónomo. No, yo creo que ya, fuera de eso, ministro, tenemos que tener en cuenta que este gobierno ya se acaba en menos de un año, que viene un año político, que si ya no quedó en esos 235 billones de pesos, olvidémonos de eso. Y lo que más me preocupa es realmente cuál va a ser la reacción del pueblo bonaerense, porque no podemos pensar ni siquiera que pueda llegar a suceder otro paro como el que sucedió, porque no sufre el pueblo como tal también, sino que sufre toda Colombia con la no competitividad y con la no llegada de la carga de las exportaciones e importaciones a su fin. Pues le preocupa a usted, le preocupa al país entero, senadora. Al país entero le preocupa que en Buenaventura vuelva a encenderse esa llama de la inconformidad popular ante los incumplimientos de este gobierno. La noticia que nos da la senadora Susana Correa es que en el presupuesto general de la Nación no quedó prevista ninguna erogación, ninguna inversión para el fondo que le prometieron a Buenaventura para solucionar sus problemas esenciales. Un patrimonio autónomo sin patrimonio, pues es una contradicción en los términos, eso no sirve para nada, la ley queda como un muñeco, como un títere despreciable porque queda carente de sustancia. La sustancia es el dinero que no está en el presupuesto. Nos preocupa sobremanera, senadora, no sabemos por dónde, pero ojalá esto tenga una solución distinta de un nuevo paro con resultados funestos para la economía colombiana. Senadora Susana Correa, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias, ministro, a ustedes y un buen día, y lo tendré informado si logra aparecer, aunque sea algunos billeticos para Buenaventura. Muchísimas gracias y buen día para todos. Bueno, ya lo oyeron, ¿no? Fondo para un patrimonio sin fondo. El ministro de Hacienda le quitó los fondos al patrimonio autónomo de Buenaventura y entonces ahora, ¿qué se viene?